Momento de recibir en los estudios a Roberto Poletti, él es gerente de APESA. Vamos a hablar acerca del mercado actual de los combustibles. Eso tiene que ver con cómo están trabajando dentro de las estaciones de servicio los operadores en nuestro país. ¿Cómo le está yendo el año y las expectativas que se tiene, por supuesto, para el 2020? Señor Roberto Poletti, un placer tenerlo aquí en los estudios. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ángel? Un gusto estar con usted acá en el Canal Pro y a las órdenes. Bueno, ¿cómo se está desarrollando el año? ¿Cómo está terminando el 2019 para las estaciones de servicio, para el sector directamente? La verdad que fue un año muy especial, un año difícil, una recesión muy fuerte, una recesión con una disminución en las ventas de un 28% aproximadamente, calculamos. 28%. Entre un 25 y un 28%. Un porcentaje importante. Importante. Y fíjate que mi área es asociación de propietarios de estaciones de servicio. Correcto. Estaciones de servicio. Las estaciones de servicio veníamos en en el 2014 estábamos alrededor de 2.000 estaciones de servicio. Creció Eso ya a nivel país, en nivel total, país, son total. números 5 años atrás. Sí, creció en el 2016 a 2.300 y poco. Más de un 20% había crecido. O sea, a lo mejor me equivoco en cifra, fino, sí. Sí, en número fino, pero más o menos había crecido en un 20%. ¿Y qué pasó del 2016 al 2019? También se están haciendo y se hicieron más de 300 estaciones de servicio, con lo cual deberíamos estar diciendo que estaríamos por las 2.590, una cosa así, pero curiosamente estamos 2.300 estaciones de servicio. Porque así como se vinieron abriendo, también se fueron cerrando. Entonces, si bien es cierto que uno está viendo que en el departamento central y en los lugares que el Asunceno gira, porque en Asunción ocurre que las estaciones de servicio tienen distancia mínima desde hace muchos años de 1.000 metros, lo cual impide que se vean mayores construcciones. Claro. Pero sí en el departamento central, Luque, Lambaré, etc. Entonces vemos que hay más estaciones de servicio, pero en la suma total no hemos crecido porque se han cerrado muchas, sobre todo en el interior del país. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos? Menos 28% en venta, y si bien es cierto que se están construyendo estaciones de servicio, Hay otras que se fueron cerrando también. Se han ido cerrando por lo menos 200, 250 en total a nivel país. ¿Y cuáles serían esos motivos? Digo, primero la pregunta es, ¿por qué se cierran? ¿Verdad? Y usted mencionaba el interior del país, o sea, Sí. ya se tiene identificado, Sí. al menos identificadas las zonas específicas. ¿Cuáles serían al menos los motivos que ustedes pudieron recoger en algunas informaciones también con sus pares? Sobre todo la Roberto. recesión económica que afecta al agro, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos tenido años atrás, años muy malos en el arroz, por ejemplo, y los créditos que pedían los arroceros eran a 6 meses. Entonces, todos aquellos que quedaron pegados al arroz, yo puedo decir que ahí por lo menos habrá habido unas 30, 40 estaciones de servicio que quedaron pegadas. Y al agro en general, o sea, en Asunción lo que está ocurriendo es que se nota una disminución en la cantidad de venta y eso afecta, pero todavía no están con el balón de oxígeno. Es decir, una estación de servicio para que sea rentable debería vender 100.000 litros mes. Para vender 100.000 litros mes a un promedio de 5.600 guaraníes promedio de venta, es importante que tengamos en cuenta que la ganancia es solamente un 6%. El margen de ganancia que establecen las distribuidoras es del 6%. Entonces, con ese 6% tienen que sobrevivir. Como ese 100.000 litros mes ha ido bajando, y hoy en día las estaciones, no estoy hablando de las grandes, ¿verdad? Porque ahí hay otro tema también, la proliferación de agencias de estaciones de servicio por parte de las distribuidoras. O sea, las distribuidoras han ido comprándoles a los minoristas, a sus mismos estacioneros, las estaciones Los emblemas, ¿no? los emblemas.
y finalmente las hermosean, las potencian y las explotan ellos mismos. Pero ese pequeño estacionero, que podría haber sido tu familia, vos mismo o yo, o una persona física, hoy en día dejó de vender los 100.000 litros, está vendiendo 70, 80. Cuando llega a 60, 50, ese va a tener que pensar seriamente en vender o en hacer algo porque no le va a dar el negocio. O cambiar de emblema, justamente, que es también una de las estrategias que están adoptando por lo que está contando usted. Y cambiar de emblema también podría ser, pero el problema es que si no está vendiendo en su zona ese litraje, le va a costar mucho por más de que le hermoseen la estación de servicio. Ya. Ahora, también la pregunta debe hacerlo, ¿por qué se suman estaciones de servicio? ¿Por qué piensa usted que, así como se han cerrado una cantidad muy similar a las nuevas, a las que se han incorporado, cuáles serían los factores que motivan a los dueños a tener más sucursales o a los nuevos a ingresar y apostar a este sector? Bueno, aquí hay dos puntos de vista que tenemos que ver, ¿verdad? Uno de ellos es que se están abriendo nuevas distribuidoras. Las distribuidoras tienen por objetivo importar combustible. Toda distribuidora que abre estación de servicio debe tener un mínimo de estaciones de servicio que supera 100 estaciones por emblema. Entonces, ahora, por ejemplo, una de las últimas... se han abierto en los últimos años varios nuevos emblemas y deben captar estaciones de servicio a como sea. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales se hacen nuevas estaciones de servicio. Ahora, existen también personas físicas que están apostando a las estaciones de servicio sin tener historia en el ramo. Entonces, es dinero que viene quién sabe de dónde, ¿verdad? Ya es la libre imaginación, ¿verdad? Porque hay que entender que realmente se han abierto muchas nuevas estaciones de servicios, que yo diría hasta sin estudio previo, sin conocimiento del mercado. ¿Cómo hacen desde APESA para detectar o para solicitar un estricto control, tal vez una competencia real? Claro. Que no afecte los intereses? No existe una regulación práctica. APESA es la asociación. A APESA le interesa que el nuevo estacionero esté asociado a APESA y entonces le ofrece cursos de capacitación, le ofrece... Velar por los intereses, ¿no? Claro. Sí, o sea, lo asesora. Claro, pero no existe... Lo que APESA toda la vida pidió es que sí exista una regulación porque, por ejemplo, ahora con esa distancia mínima de 1.000 metros que tiene Asunción, hemos visto que eso es lo que vale la pena, que es lo conveniente, al punto que hace poco el MADES, el Ministerio del Ambiente, sacó una resolución como requisito para la obtención de la licencia ambiental, que no hayan estaciones a 1.000 metros de distancia una de otra. ¿Pero por qué sacó eso? Porque encontró que el acuífero guaraní estaba contaminado con residuos de petróleo. Entonces, ojalá que en algún momento se pueda ordenar y se pueda regularizar el sector, porque hoy en día está totalmente desregularizado. Y el tema del río, la región, y ni hablar el territorio paraguayo y el descenso, ¿afectará si esto continúa así para la provisión de combustibles? Bueno, sí. La lógica de pensar es que sí. La lógica de pensar es que sí porque el combustible entra por vía fluvial, ¿verdad? Ahora, nosotros somos estaciones de servicio. A nosotros nos tienen que proveer nuestros emblemas, nuestras distribuidoras. Ellos deberían preocuparse en ver cómo hacer para traernos el combustible hasta nuestras estaciones. Hasta este momento no hay una convulsión, no hay una preocupación. Además, nuestros principales proveedores están en el Río de la Plata. Entonces, de alguna manera, podríamos ver de traer, de alguna manera tendrá que venir, por lo menos hasta Paso de Patria por ahí, ¿verdad? Porque el río está muy bajo, sobre todo el Paraguay. Sí.
Pero todavía no hay una alerta. Pero es como que ya se está pensando alternativas, es como de repente prever, ¿no? Con tiempo. Esperemos que sí, ¿verdad? Eso no nos compete a nosotros como APESA porque son nuestras distribuidoras las que... La que tienen que estar preocupados y tienen que estar ocupados sobre así eso. mismo. Y en materia de precios del combustible, también se habla mucho, ¿no? Entre todos los ciudadanos, es como que están también preocupados. ¿Cómo se regulariza? ¿Cómo se canaliza? Bueno. ¿Por qué suben los combustibles o por qué no? Los combustibles están con un precio bastante estático desde hace un tiempo, ¿verdad? Lo que APESA ha pedido al gobierno, ha reiterado desde hace 20 años, es que exista una fórmula de fijación de precio. Para ser sincero, existen dos componentes que son los principales para fijar precios, que son el precio internacional de petróleo y el dólar. El dólar se estabilizó, o sea, en algún momento hubo una escasez internacional de combustible que hizo que el precio se eleve, pero eso volvió a su nivel. Entonces ahora el mercado está totalmente tranquilo y estable. Ahora, APESA pide que haya un sistema claro, porque no puede ser que para subir se suba al día siguiente, pero para bajar cuesta muchísimo. Ahora, la gente nos relaciona a nosotros, las estaciones de servicio, como si tuviésemos que ver algo con los emblemas, con la distribuidora. Nosotros somos los primeros afectados cuando sube el precio, porque cuando sube el precio nosotros tenemos que comprar el combustible a un precio mayor para llenar. Claro, hay que tener el stock siempre. Claro, porque si no, vamos a ir comprando menos. O sea que los primeros afectados en la suba somos nosotros. O sea, a nosotros no nos interesa que suba el precio porque suba. Además, nosotros somos el contacto con el consumidor final. O sea, el ramalazo del consumidor final que está enojado porque sube cuando sube, al primero que le dan un palo es a nosotros. Entonces, nosotros pedimos al gobierno nacional que ponga una fórmula. Y la fórmula tiene dos componentes básicos fundamentales, que son precio internacional y cotización del dólar. Y luego tiene un adicional donde entran los impuestos, el manipuleo, el transporte, que es importante, por eso se puede fijar un porcentaje y decir, bueno, cuando cualquier cristiano normal que mire un canal televisivo y vea que el precio del crudo subió tanto y que el dólar subió tanto, puede pensar que va a subir, pero así también cuando baja, tiene que pensar que va a bajar. Esa fórmula debe ser automática, muy sencilla, ¿no? Para arriba y para abajo. Así queremos nosotros que sea, ¿verdad? ¿Y qué le dicen, don Roberto, sobre esto? El gobierno nunca tuvo mucho interés en regular, pero... O sea, no hay respuesta así contundente tampoco. No hay respuesta. Ni sí ni no, muy fríos. Siempre está la supuesta intención de que van a hacer algo, pero también hay que entender que las distribuidoras hacen su campaña porque a ellos tampoco no les interesa exponer públicamente qué es lo que ocurre, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y ahora, por último, me gustaría saber y conocer su punto de vista. ¿Cómo se estaría comportando el 2020? ¿Es difícil en su rubro manejar eso o se puede de repente prever trimestralmente, al menos algunas cuestiones que tengan que ver con el manejo en sí de todas las estaciones de servicio? Nosotros prevemos un 2020 bastante más estable que este año, porque este año fue realmente prácticamente convulsivo en el sentido de que se han cerrado muchas estaciones de servicio. Nosotros creemos que va a estar más estable. Hoy en día el mercado paraguayo está con 21 distribuidoras, cuando que nosotros que tenemos cierta edad hemos nacido solamente con 2, con eso y Shell. Y de hace 50 años atrás, ahora subimos de 2 emblemas a 21 emblemas, de las cuales internacionales hoy en día está solamente una. El resto son todas nacionales. Bueno, hay 2, hay 3. Pero una de ellas ya pasará a ser nacional en breve. El 2020 creemos que va a ser un año bastante estable. Depende del agro, el combustible, el diésel común sobre todo, que es el mayoritario. El mercado se divide en 41% venta de nafta y 50 y pico, 58, 59 diésel. Y del diésel, obviamente el diésel común es el que más se vende y sobre todo es para el transporte público y para el transporte en general y sobre todo el agro, ¿verdad?
O sea que ese combustible es el que determina qué va a ocurrir. Dependemos de que la cosecha sea buena, de que las condiciones climáticas sean buenas, pero como sea, no prevemos un año peor que el 2019, que fue un año muy, muy complicado. Me olvidé de preguntar un tema actual, fuerte, lamentable de todo punto de vista, el tema de la inseguridad en las estaciones de servicio, ¿no? Que me parece muy importante. Ese es un tema que de repente, como el programa de ustedes es más económico, parecería ser que escapa un poco, ¿verdad? Pero tiene que ver con la sociología, tiene que ver con la realidad nacional, ¿verdad? El tema de los motochorros y la cantidad impresionante de drogadictos que circulan en la calle crean un sistema totalmente inestable, porque tenemos muchos robos en las estaciones de servicio. Este año estaremos superando los 50 casos que aparecieron en prensa sobre robo de estaciones de servicio. Y los afectados son los playeros, ¿verdad? O sea, sobre todo el playero, porque viene normalmente el motochorro, entre comillas, le saca la plata que tiene en ese momento más otro. Y el tema que nos planteamos todos es cómo hacemos para la seguridad en las estaciones de servicio, que desde luego ya estamos implementando un sistema con la Policía Nacional. Es una estrategia donde tiene mucho que ver la electrónica, los cámaras y cosas así, ¿no? Circuitos en columna, en calle, y también algo de inteligencia, ¿verdad? Pero también ojalá que podamos meternos también en la rehabilitación de las personas, ¿verdad? Porque estamos creando cada vez más delincuentes. O sea, el aspecto delincuencial está yendo progresivamente y a PESA le interesa que eso en algún momento también disminuya. O sea, que ese delincuente sea reinsertado, pero como persona buena, ¿verdad? Porque si no estamos multiplicando problemas. Excelente, don Roberto, gracias por acompañarnos aquí. Un placer tenerlo y saber un poco la actualidad que están viviendo desde APESA. Bueno, muchas gracias a ustedes, Ángel. Éxito en el programa.